días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Veréis, hace tiempo hablamos de una misteriosa isla, la isla de Spitsbergen, anteriormente llamada así. Hoy en día la llaman la isla de Svalbard, que en realidad es el archipiélago de Svalbard, una de las islas más misteriosas que existe y quizás la ubicación más al norte que hay en nuestro planeta. Es una isla en la que han ocurrido muchísimas cosas, cosas muy extrañas todas ellas, cosas que empiezan incluso en los años 40. Parece ser que a partir de ese periplo o antes, porque hubo explotaciones mineras muy extrañas, tal vez a principios del siglo XX. Una isla misteriosa y bastante peligrosa. En aquel vídeo que hicimos os dije que íbamos a traer a Felipe Botalla para hablar de aquel punto, porque ocurrieron cosas que quizás él nos pueda dar un poquito más de luz al respecto. Y para ello lo tenemos aquí. Felipe, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado de estar de nuevo contigo y muy agradecido por el tiempo. Vamos, soy capaz de sacar algunas ideas o algunas posibilidades de lo que fue aquello, ¿no? Porque estoy de acuerdo contigo que tiene mucho misterio, es verdad, es cierto. Pues sí, es curioso, porque Felipe, ya lo he dicho en algunas ocasiones, es profesor en la Universidad de Barcelona, está doctorado, pero no está doctorado en historia. Y sin embargo es un gran conocedor de la historia. Digamos que lo tiene como hobby, ¿no? Hay gente que se dedica a hacer figuritas de madera y sin embargo Felipe lleva toda la vida estudiando la historia en profundidad. ¿No es así, Felipe? Bueno, sí, es un hobby para mí, estoy de acuerdo. No, yo no he seguido ninguna carrera de historia. Me gustaba mucho la historia en el colegio, por ejemplo, ¿no? Cuando tocaba la asignatura, yo siempre he sido más de letras que no de ciencias. Y entonces recuerdo que disfrutaba mucho con la historia en general, claro, lo que te podían enseñar entonces en la escuela, ya me gustaba. Y siempre me he sentido con cierta vocación hacia ello, ¿no? Y pasa que esto luego me ha llevado ya más adelante, pues incluso a los libros que he escrito y... Y de tecnología alemana vamos a ver, porque hay algo en esa isla que ocurre a mediados de los años 40, con el final de la guerra. Eh, Parece ser que Alemania cae, pero hay un contingente que se resiste a caer. Cuéntanos esa historia. ¿Cuándo cae Alemania? ¿Qué ocurre exactamente? Bueno, Alemania cae en mayo del 45 y este destacamento que estaba en Spitsbergen es rescatado el 3 de septiembre del 45, estoy hablando de casi 4 meses después del final de la guerra, ¿no? O sea, era un contingente que estaba en la isla, en el archipiélago de Svalbard, que es como se llama hoy porque es de bandera noruega, pero entonces era Spitsbergen, así como le llaman los alemanes. Bueno, esto, en primer lugar, siempre se ha dicho que este era un contingente que se dedicaba al tema meteorológico. A ver, esto es perfectamente factible porque si bien en la Primera Guerra Mundial la meteorología no era algo importante, o por lo menos no se tenía en cuenta porque fue una guerra muy estática, cuando pasamos a la Segunda Guerra Mundial sí que interesa mucho la meteorología, su control, su conocimiento hasta cierto punto, y eso puede ayudar pues a una ofensiva o puede ayudar a lo mejor para la defensa de algo. Y si bien en aquella época no había medios para modificar el clima o modificar el tiempo, vamos a decir ahora, yo creo que esto hoy ha sido bastante evolucionado, ¿no? Por ejemplo, pero esto viene de entonces. He de decirte que la guerra tiene muchas facetas y una es la meteorología. Y, por ejemplo, los americanos y los ingleses ya hacía tiempo que tenían bases meteorológicas por toda la costa americana, en Inglaterra, por ejemplo. Quiero decir que ellos ya tenían en cuenta esto. Los alemanes, por supuesto, también. O sea, estaban quizás algo más atrasados en aquel momento, pero luego avanzaron muchísimo. Es decir, ya hubo varias bases que se montaron, ¿no? Y la última fue la de Spitsbergen, que ahora comentaremos. De todos modos, yo he tenido la oportunidad de ver las instalaciones de Spitsbergen y allí no eran cuatro amigos, ¿eh? He visto que tenían un equipo tecnológico importante, unas antenas gigantescas y, bueno, es decir, allí hicieron una fuerte inversión, una potente inversión, Sí, sí. porque incluso hubo alguna ofensiva que me parece ser que gracias al chivatazo que le dieron estos meteorólogos se pudo llevar a cabo. Algo así me has Bueno, comentado. la base se montó, fue la operación Haudegen, ¿eh? La base se montó en septiembre del 44 y como tú dices muy bien, fue un gran apoyo para la ofensiva de las Ardenas, que era vital el saber el clima o la meteorología de diciembre, porque en función de la meteorología y si llovía y hacía niebla, pues podían atacar con los tanques, porque si no tenía la aviación americana que controlaba todos los cielos en aquel momento, ¿no? Entonces la ofensiva de las Ardenas fue llevada a cabo sabiendo
cuál podía ser el pronóstico del tiempo a partir del 16 de diciembre, que es cuando se produjo, ¿no? Y aquí la base Spitsbergen fue vital, ¿no? Fue crucial en este caso, ¿no? Totalmente. Pero ¿solo eran meteorólogos o eran algo Bueno, más? a ver, allí se mandó un equipo de 11 hombres. Sí, efectivamente había una pequeña guardia, es cierto, armada, tenían granadas, tenían armamento, porque además había un problema de osos. Es una isla que además tú lo dijiste en tu programa, que efectivamente está llena de osos. O sea, es una cosa tremenda, con mucho cuidado, ¿no? Y ellos iban con mucho cuidado porque... Entonces, era un equipo, yo diría, variopinto. A ver, sobre todo por la persona que lo dirigía. Sobre todo por la persona que lo dirigía, que era el doctor Wilhelm Degge. Este doctor Wilhelm Degge era un hombre que hablaba noruego. Además, era un hombre que era un especialista en geografía, en geología y en prehistoria. Historia. Y prehistoria. Este hombre se doctoró en el año 39, una tesis sobre Spitsbergen, precisamente, del año 35, 36 y 36, no, 35, 36 y 38. O sea, él hizo un trabajo muy serio sobre Spitsbergen. Entonces, claro, a ver, esto es una base, esto es un contingente militar, o sea, a todos los efectos. No combatiente en primera línea, pues no es combatiente en primera línea, pero con un papel muy importante, ¿no? Claro que esto está en manos de una persona que no es un soldado, aunque él se alistó a la Wehrmacht en el año 40. A mí me resulta sorprendente, porque yo siempre diría, o a través del perfil que este hombre tiene, yo diría que era un hombre de la Nerve, que se dedicaba a todo el tema de los objetos, digamos, sagrados, rituales, objetos antiguos, objetos de poder, etcétera, ¿no? Entonces, que este hombre estuviese allí mandando este pequeño contingente, pues para mí es muy significativo. O sea, y al margen de un trabajo de meteorología que no discuto, porque además, efectivamente, como tú dices muy bien, cuando ves aquellas antenas, y claro, estos tíos emitían algo, estaban en contacto con alguien, ¿no? Por lo tanto, sí que había un trabajo de meteorología, claro, porque además la isla de Spitsbergen, que está en el paralelo 80 y a 10 grados del Polo Norte, precisamente las grandes tempestades con forma de remolino pasan por ahí. O sea, que esto ellos lo pueden captar y saben qué consecuencias, o pueden hacer un pronóstico de qué consecuencias tiene esto en Europa, ¿no? Que es lo que pasó en las Atenas concretamente. Entonces, claro, a mí me llama la atención que este hombre estuviese al frente de esto, que además lo hizo muy bien y sus hombres pues hablan muy bien de él. Que además hay una cosa muy curiosa, y es que este hombre hacía, con un par más, se llevaba siempre una pequeña guardia con él, hacía expediciones, y el tío desaparecía a lo mejor 3 o 4 días, y el tío parece que buscaba cosas, pero esto no me ha quedado claro qué es lo que buscaba. Y esto, claro, esto le da un toque muy extraño a todo, ¿no? Que no solamente se trataba de esto. Y esto quizás conecta muy bien con lo que tú comentabas en tu presentación, ¿no? Que es una isla que tiene características muy extrañas. Spitsbergen quiere decir en alemán, es una montaña puntiaguda, es Spitsbergen. Y esto no sé si conectarlo con lo que tú comentabas de la pirámide, que sabes que hay un monte, bueno, tú lo decías, donde los rusos hicieron una excavación carbonífera, según parece, y bueno, si a ti no te lo explican y ves aquella montaña, pues lo primero que piensas es una pirámide, ¿no? Es que es como una pirámide, quizás, sí. Natural quizás, no lo discuto, pero claro, que la naturaleza se dedica a hacer pirámides es un poco extraño también, ¿no? De hecho, ellos la llaman pirámide. Sí, se llama así. Entonces, claro, ¿qué tendrá que ver todo esto con este hombre allí, presidente? ¿No? O sea, con un hombre muy cultivado, un hombre muy sofisticado, un hombre muy preparado, que seguramente su labor no era la meteorología en sí, porque además él no era ningún meteorólogo. Es que lo gracioso es eso, ¿no? O sea, sí que iban Qué curioso. otros meteorólogos, esto es verdad, pero él no lo era. y él comandaba la misión. O sea, es una cosa muy extraña, ¿no? O sea, él tenía Vamos a ver. otra formación. O sea, un experto en historia. Y en prehistoria, ¿eh? Prehistoria. En prehistoria, Claro. un auténtico experto en aquella isla Sí, que sí. no tiene ni idea de meteorología, le llevan allí como, bueno, pues comandante de esa operación. Este hombre de vez en cuando cogía un pequeño pelotón de hombres Exacto. y iba a hacer exploración. Sí, exploraba. Y yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que cabe la posibilidad de que quizás descubriese o supiese de antiguas leyendas o antiguos mitos o antiguas historias de que en la isla había algo? Yo no tengo ninguna duda. Ese algo no sé qué debía ser. Pero debe estar en conexión quizás con culturas nórdicas. Se habla de Thule, se habla del continente helado, donde tienes temperatura normal, en la capital, en Thule, ¿no? Y este hombre yo creo que fue allí a reafirmar posiblemente antiguas leyendas. Él pudo dedicarse ahí de lleno a eso, tuvo el tiempo suficiente para hacerlo y desplazarse. Es decir, que
es extraño, ¿entiendes? Es como me llama mucha atención porque a través de mis libros pues he podido trabajar con muchos equipos militares y toda esa historia y conozco muchos veteranos y claro, enviar a una persona que no tiene nada que ver con la meteorología, que además es un experto, es doctor hizo su doctorado sobre la isla de Spitsbergen y que Ajá. además sabe la tira de prehistoria, de geología y geografía, oiga, Alucina. agárreme esa mosca por el rabo, oiga, es blanco y en botella, ¿no? Como muy extraño, ¿no? Muy extraño. Luego está el tema de los rusos. Vamos a ver. Sí, Años sí. después se instaura una base carbonífera en una isla remota. Una isla, y cuando digo remota, os voy a poner un mapa para que veáis la distancia que hay de esa isla a las costas de Siberia, a las costas del norte de Siberia. A ver, ¿tú hasta dónde están los rusos de carbón? Yo creo que están hasta aquí, o quizás más, ¿no? Todavía. ¿Cuánto carbón puede haber en Siberia, Bueno, Felipe? yo cuando escuché lo de que era una instalación carbonífera, pues me dio la risa, porque si algo tiene Rusia es carbón. Entonces, ¿para qué tienes que ir a una isla de bandera noruega a hacer una excavación buscando carbón? Entiéndeme, es que es muy extraño también, ¿no? Estos tíos que buscaban allá montar una instalación bestial, o sea, muy Y profesional. una isla extrema, ¿eh? Una isla Sí, sí, extrema, extrema, que o no sea, se que van van a a los las Islas extremos. Canarias. No, que va, no, a ver, en Rusia también tienes extremo, pero ¿para qué vas a Svalbard a buscar, a hacer una prospección carbonífera cuando tienes toda Siberia está llena de carbón, tienes los Urales, tienes un montón de carbón, pero a lo bestia? Entonces, ¿qué haces allí exactamente, no? ¿Qué haces allí? Además consiguen el permiso de Noruega para que puedan horadar, que esto también es como muy extraño, ¿no? ¿Cómo se hace Sí, eso, no? porque sabes que entre suecos, noruegos y rusos no existe un cariño No. especial. Esto es como los franceses, alemanes y los ingleses, ¿no? Que se llevan, pero lo justo, ¿no? Sí, 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 Más son o vecinos, menos son vecinos, ¿no? ¿De qué? Sí, sí, es son verdad, es verdad. O vecinos. sea, claro, es que son preguntas de difícil respuesta o muy fácil. Quizá los rusos sabían que allí había algo y había que sacarlo, ¿no? Y quizá estaba ubicado en esta pirámide. Claro, porque además, lo que ¿Quién tú es el...? contabas, ¿qué pasó allí? ¿Qué pasó exactamente? Además, en ¿Qué la pasó? pirámide. ¿Qué pasó con los rusos, concretamente, no? Bueno, voy a poner un poco en contexto. A ver, la base, no piensen ustedes que la base eran 4 amigos, no, no. Eran 1000 personas lo que había allí. Tenían, bueno, pues pabellones deportivos, salas de reuniones, tenían edificios muy bien preparados para la vivienda, también para superar esas condiciones meteorológicas adversas. Equipo, digamos que bastante moderno para la época. Estamos hablando de los años 60, estamos hablando de los años 50. Y la instalación se deja en los años 70, pero ¿cómo se deja esa instalación? De una manera muy extraña, ¿verdad? Bueno, se deja en 10 minutos. Salen todos corriendo de 10. allí hasta el punto que dejan platos encima de la mesa con comida. No sé, algo sucede, algo encuentran o con algo se encuentran que tienen que salir de allí corriendo. O sea, y nunca se ha dicho qué pasó. Lo cierto, o sea, lo factual es que se tuvieron que marchar de allí corriendo, corriendo. Pero la pregunta es qué encontraron allí, qué había en esa instalación carbonífera, ¿no? ¿Qué tipo de carbón encontraron? Nunca ha habido respuesta al respecto. Nunca, bueno, ya sabes que los rusos son más herméticos que Absolutamente. otra cosa, ¿no? Todo lo que son, vamos, sabemos que países de este tipo, con este tipo de carácter, pues son absolutamente herméticos. Nunca se llegó a saber. Lo que sí sabemos es que hubo o hay otra misteriosa explotación carbonífera, que en esta ocasión han sido 3 países quienes las han explotado. Los suecos, los rusos y los noruegos. Pero, ya lo dijimos en el vídeo, hay allí un búnker muy famoso creado por nuestro amigo Bill Gates, entre otros. Ese Bueno, famoso todo filántropo, semillero del fin del mundo. todo filántropo Una persona seguramente. maravillosa, Sí, con un sí, sí. corazón que no le cabe en el pecho, Bueno. Bueno, humano yo y estoy al borde del llanto. tolerante. Estoy al borde del llanto, sí, sí. Sí. Nos desvivimos en elogios hacia ese. Bueno, sí. Eh, Bien, construyen un semillero. Yo no he visto hasta la fecha ninguna foto de camiones metiendo semillas allí. He visto imágenes del semillero Ujú. y he visto imágenes del almacén de semillas, que por cierto, pues no me parece tan grande, no sé, es como que aquello no encaja.
ocurre algo porque cuando van a construir el semillero, ese búnker, debajo de esa montaña, otra vez debajo de esa montaña, eh, a los mineros que están cerca también sacando carbón, porque no tendrán carbón los noruegos, ya ves tú, fíjate cómo está Noruega de hidrocarburos, imagínate carbón, estarán pues a aburrir de carbón. De hecho, creo que de Suecia y de Noruega se extraía muchísimo carbón para los alemanes. Se conseguía, me parece que me lo comentaste tú. Bueno, había carbón para los alemanes y luego sobre todo el wolframio, que esto venía, que es para endurecer el acero, que esto venía desde Suecia, concretamente. Por eso los alemanes tomaron Noruega, que lo querían conquistar los ingleses, y en Narvik hubo una batalla muy fuerte que ganaron los alemanes y entonces se retiraron los ingleses en el 40. Y entonces Noruega fue ocupada por los alemanes. Bueno, y eso garantizó el suministro de wolframio prácticamente hasta el final de la guerra para las fábricas. Y el agua pesada de Vemork también. Sí, eso exacto, eso en Noruega, efectivamente, así que ya hablamos un día, hicimos un vídeo sobre el agua pesada de Vemork. Exacto. Bueno, ocurre lo siguiente, y ya lo comenté, quiero decir, de repente dicen que se produce un incidente en esa mina de carbón, justo cuando estaban construyendo el semillero, que se entra en ignición. Ellos dicen que entra en ignición el carbón. Les sacan a todos los mineros, cuando acaban, después de muchos meses de construir el búnker de las semillas, les vuelven a llamar y les dicen mira, que ya se ha pasado todo, que ya está todo bajo control, que podéis volver y que no hay ningún problema. ¿No te parece a ti demasiado casual? Es como esa situación en la que vamos a sacar a esta gente que resulta incómoda para las operaciones que estamos llevando aquí a cabo. Bueno, yo diría que es que no quieren testigos, sencillamente. No quieren testigos del movimiento que va a haber allí. Yo lo veo así. Si no tiene ningún sentido. O sea, si de verdad el carbón entrase en ignición, si fuese el caso, que yo no soy geólogo y no sé si esto es así, pero aquello no puedes apagarlo, porque debe haber tal cantidad de carbón que aquello debe ser que hay que salir corriendo allí, pero vamos, al momento, ¿no? Entonces fue una excusa simplemente para que no hubiesen testigos de lo que se iba a mover por allí. Yo lo veo así. No tengo otra explicación. Pues no tiene sentido, no tiene ningún sentido esto. En España tenemos minas de carbón y aquí yo no recuerdo ningún incidente que tuviesen que sacar a toda la gente. Vamos, estoy intentando rememorar y no recuerdo ninguna noticia que hable de una mina de carbón que tiene que ser abandonada, pero a toda pastilla, ¿no? Bueno, el Grisús sí que estalla de flagra, pero no. Sí, es otra cosa. Pero estamos hablando. Sí, claro. Estamos hablando de cosas distintas. Estamos hablando de cosas distintas. Nada tiene que ver una deflagración por Grisú decían que se estaba que el carbón había entrado en ignición. Eso es lo que decían. Claro, y una explosión dura décimas de segundo y la ignición estuvo durando meses y meses según ellos, que no hay tampoco fotografías ni hay tampoco ningún tipo de datación al respecto. Bien, cosas muy extrañas ocurren. ¿Por qué será, Felipe, que cuando te pasas más allá del paralelo 70, todo lo que ocurre en este mundo, sea norte o sur, es inexplicable? ¿Qué ocurre ahí? Porque, son zonas que no han sido debidamente exploradas. De ellas solamente conocemos las grandes expediciones de Amundsen, Scott en el sur, gente que murió incluso en expediciones. Pero fíjate que desde el punto de vista civil allí, pues claro, es que no hay presencia de nadie. Entonces todo esto es militar. Y son bases muy especiales que no son de alcance del público, ¿no? La Antártida, tú no puedes pasearte por la Antártida, está prohibido, o sea, sí, claro, ¿no? Sí, porque es zona militar. Yo no creo que tú puedas ir fácilmente a Spitsbergen a visitar la isla. Yo tengo dudas que puedas ir normalmente. No lo sé, no sé si hay un pequeño contingente cada año que pueda ir a dar una vuelta por allá, pero de turistas, pero yo tengo dudas, ya aparte que vas a ver allí, ¿no? Pero aparte de eso yo no creo que puedas entrar fácilmente, ¿no? Sinceramente. Entonces, claro, todo lo que sucede a partir de estos paralelos que tú comentas, primero hay un factor de frío muy fuerte, ¿no? En ambos casos, tanto en el norte como en el sur. Y esto ya es un impedimento para cualquier cosa, vamos a llamarle normal, ¿no? Pues tiene que ser todo muy bien preparado, muy bien hecho, todo es extremo. Claro, entonces ¿en manos de quién está? Pues de gente que puede estar ahí que son o científicos o militares, ¿no? O científicos militares. O científicos militares. Mira, yo en una ocasión, en realidad no te dicen que no puedas ir, pero te ponen unos requisitos que es una manera de decirte usted aquí ni se acerque. Vale. Yo te voy a comentar los requisitos que piden para que tú puedas ir a la Antártida y darte una vuelta por allí. Te piden
un fondo de reserva de dinero, pero muy elevado, por si te tienen que ir a rescatar. O sea, tú ese dinero lo tienes que coger y depositar allí. Te piden unos seguros, pero muy fuertes. Unos permisos especiales de varios países que son muy difíciles de conseguir. Te piden además que cumplas unos requisitos de seguridad también muy difíciles de conseguir. Te abren un abanico de inconvenientes tan grande que el hecho de intentar entrar en la Antártida, posiblemente puedas llegar a la costa, pero como te intentes entrar en la Antártida, realmente te vas a encontrar con un grave problema, y es que no te van a dejar, te van a parar, porque además las zonas donde se puede acceder, que son, bueno, pues como sabes, por ejemplo, la base Burdo. McMurdo, por ejemplo, o todo lo que es la Reina Mau, toda esa zona que parece que está un poquito más, un poco más accesible, etcétera. Bueno, pues no son zonas de fácil acceso. Además, los movimientos de los hielos implica que prácticamente estamos hablando de fiordos helados, inaccesibles, es muy complejo, muy complejo. Oye, Oh, Felipe, dime, ya, perdón. ya para finalizar, antes de hablar de tu libro, Ah, ¿cuántos submarinos no se han encontrado alemanes y que nadie sabe dónde están? pues más de 100. ¡Joder! Hay 100 que no hay registro alguno de hundimiento y que sencillamente desaparecieron y que nadie sabe dónde están. Entonces, claro, eh, a ver, yo no voy a decir que estos 100, pues quizás algunos sí que se hundieron, por supuesto, ¿no? Pero no todos. Entonces, la pregunta es dónde están, ¿no? He de decirte que en los años 50, bueno, a finales de los 40, años 50, incluso años 60, hubo avistamientos de submarinos misteriosos, ¿no? Que aparecían en sitios y nadie sabía y nadie reivindicaba si era ruso, era americano o era alemán, ¿no? Entonces yo siempre he creído que hubo una flota que siguió, digamos, en activo, no hundiendo y no atacando, pero sí quizás transportando cosas, ¿no? Para mí fue más esto. Luego además hubo algo curioso porque los submarinos de la clase 21, creo que los planos se utilizaron para muchos países para desarrollar sus propios submarinos, con lo cual se parecían a los de la clase 21, ¿no? Bueno, Eran submarinos diésel. el submarino 21 ha sido el padre de todos los submarinos que han venido después, porque el 21 era un submarino de verdad. Los anteriores eran sumergibles, que es diferente. Un sumergible tiene la capacidad de sumergirse, pero el 21 podía estar días debajo del agua, días. E incluso disparaba los torpedos sin apuntar. El torpedo salía y ya buscaba el objetivo. O sea, imagínate tú. Claro, era un submarino, además llevaba aire acondicionado, tenía varios aseos, o sea, era un submarino donde se podía estar, vamos a decir, Tenían vitrocerámica, ¿no? Y todo, por lo visto, para Sí, no sí, consumir sí, claro. Bueno, oxígeno. la vitrocerámica que tienes en tu casa, pues es la que viene de los submarinos, porque al final tú no puedes encender un fuego dentro de un submarino, pues estás quemando oxígeno. O sea, el submarino 21 ha sido el padre de todos. O sea, luego les han podido poner un reactor nuclear o lo que tú quieras, pero digamos, el concepto de submarino viene del 21, claramente. De hecho, hay uno en Bremerhaven, en Alemania, cerca de Kiel, que quedó de la guerra, que además se hundió, pero lo sacaron y lo utilizó la Marina de Guerra alemana posterior a la guerra. Y este submarino se puede visitar. Y realmente yo no he estado todavía, es una de las cosas que quiero hacer. Y lo he visto en reportajes y tal. Y realmente, aparentemente, es muy confortable, vamos a decir, ¿no? Comparado con los sumergibles previos de la clase 5 o 6, bueno, de los submarinos que aquello eran sumergibles, claro, de lata de sardina. Esto es un submarino que además incluso su hidrodinámica es brutal, brutal. O sea, no tiene nada que ver con nada parecido hasta la fecha, ¿no? Y es verdad que les llevaban a entrenar a las aguas heladas del Ártico. Bueno, habían varias formas de entrenar a las tripulaciones y una era en aguas frías y en condiciones extremas de posible accidente con un iceberg. Claro, esto te puede pasar en un submarino. Tú llevas sonar y llevas muchas cosas, pero el accidente es posible, ¿no? Entonces los entrenaban de muchas maneras y una era esta. Y este submarino concretamente estaba tan adelantado que era perfectamente indetectable. Porque además llevaba una especie de película sobre el casco que lo hacía indetectable al radar. Y además, a final de la guerra, ya los últimos días, hubo un submarino 21 que se metió dentro de un convoy aliado, no lo captaron y el tío salió a superficie en medio, que se quedaron todos asombrados de aquel submarino en medio, que se rindió en aquel momento, ¿no? Pero el tío lo hizo en plan, pues para vacilar, ¿no? Puedo meterme donde me la gana con este submarino. Como diciendo, me podía haber llevado varios Por destructores por supuesto, delante. si ese submarino hubiese estado 2 años antes, ya te digo yo que hubiese sido, la batalla del Atlántico hubiese cambiado bastante, ¿eh? Pero bueno, llegó ya muy tarde, claro. Llegó muy tarde. Bueno, Felipe, vamos a hablar de ese misterioso, y digo misterioso libro,
porque parece que en él revelas unas claves muy extrañas que vinculan a Europa con la antigua mitología griega y su posible realidad en hechos históricos, ¿no es cierto? A ver, Y más cosas, es más complejo bueno, todavía. sí, el libro yo evidentemente no quiero hacer aquí un adelanto de lo que explico. El libro, a ver, trata sobre Juana de Arco, de entrada, que es la espada del arca se llama. Efectivamente, como tú dices muy bien, hay unas Enséñanos conexiones. la portada del libro, a Sí, ver. por supuesto, por supuesto, la espada del arca, ¿vale? La espada del arca. Claro, tú me dirás, hombre, Juana de Arco, ¿y qué tiene que ver esto con la guerra y tal? Bueno, Juana de Arco fue una de las figuras que investigó la Nerve, que decía yo antes, vamos a llamarle, esas secciones es que se dedicaba a la historia y se dedicaba a leyendas, se dedicaba pues, a objetos de culto, etcétera. Entonces, hay una cosa muy curiosa que explico en el libro y es que los templarios a ver, trajeron una de las arcas de Jerusalén. Estuvieron 9 años, 9 templarios debajo del templo de Jerusalén y parece ser que encontraron un arca. Parece ser porque la trajeron a Francia y de hecho en la catedral de Chartres está el pórtico de los iniciados donde se ve a los templarios llevando el arca. O sea, el Ahí arca estuvo estuvimos y ahí lo vimos, ahí estuvimos y sí, lo vimos. pues ahí está el pórtico de los iniciados. Luego se llevó a Estená y tal. Entonces, como que les perseguían, lo que hicieron fue llevarla al sur de Francia. Estoy hablando a la zona de Rennes-le-Château, concretamente. Y allí la llevaron a un pueblo que se llama Arques. Arcas. Arques. En el Valle de las Arcas, Le Valais de las Arques. Imagínate tú qué cosa más curiosa. Y entonces, ¿por qué digo esto? Porque en los años 70 en el aeropuerto de Carcassona, hubo un militar francés que se encontró con Moshe Dayan, que como tú sabes fue un general hebreo, israelí, que luchó en la guerra de los 6 días, que llevaba un ojo tapado, que llevaba El del parche, sí. y hablando de ellos dos, claro, que le preguntó, ¿no? ¿Qué haces por aquí? Esto en el aeropuerto de Carcassonne. Y le dice, bueno, estamos aquí porque se acerca el Armagedón y estamos detrás del Arca de la Alianza. Qué No curioso. solo. Sí, sí. Y te diré otra cosa, que esto lo he sabido esta misma semana a través de un contacto muy bueno que tengo. Hay un historiador y escritor francés que es Jean Rubin, que ya murió, también israelí, pero bueno, era francés, estaba en Francia y tal, ¿no? Y este hombre era un especialista en templarios, especialista en el Santo Grial, Rennes-le-Château, toda esta historia, ¿no? Era un tío que en esto sabía mucho. Y él, en un libro que se llama Operación Hort, él habla de que la Fuerza Aérea Francesa, concretamente, estuvo investigando por la zona del sur de Francia, donde decimos ahora, por Rennes-le-Château, y encontraron cosas que pusieron en cajas muy grandes y se las llevaron a la isla de los Osos. Joder. Isla de los Osos. Yo, Isla de los Osos, si tengo que pensar un poco, pues se me ocurre Spitsbergen, porque islas con osos, yo no sé cuántas hay, pero es que además ese es el nombre, es el mote que le dan muchas veces a Spitsbergen, ¿no? Es la isla de La los isla osos. de los osos. Entonces, claro, a ver, explícame esto de cómo la aviación francesa, la Fuerza Aérea Francesa, encuentra algo, lo pone en cajas y se lo lleva a la isla de los osos. Y una vez allí, ¿qué hace? Lo entierra, lo deja allá. ¿Qué encontraron además? ¿Encontraron realmente el Arca de la Alianza? ¿Puede estar en Spitsbergen? Esto es de última hora, lo he conseguido hace muy poco. Y es una cosa que es muy curioso y que coincide con ese encuentro que tuvo este militar francés con Moshe Dayan en el aeropuerto de Carcassona, en los años 70 estoy hablando, 73, 74, por ahí. O sea, imagínate tú hasta dónde puede llegar la cosa, ¿no? No estoy diciendo con ello que sea el Arca de Alianza, pero claro, allí se llevó alguna cosa, supongo con permiso del gobierno noruego, pero la Fuerza Aérea Francesa entró allí. La isla de los Osos yo no conozco otra que no sea esta, porque no Es sé como si la existe. llaman, la isla de los osos. La Sí, isla sí, de los osos, hace mucho. habrá muchas islas con osos, pero la Sí. isla de los osos, bueno, pues es por ende Spitsbergen. Pues hay cosas muy extrañas. Una vez me comentaste una cosa muy interesante. Yo no quiero desvelar de ahí nada. Ese libro tan fantástico que es alucinante lo que en él vas descubriendo y vas desentrañando. Sí. Porque Juana de Arco no peleaba con arco, ¿verdad? Bueno, el origen de este libro
Viene un poco por todo esto. O sea, yo siempre, a mí como figura, pues lo que decía antes, me gustaba la historia, ¿no? Entonces, Juana de Arco, pues era un personaje muy interesante desde el punto de vista militar y era un... Entonces, siempre me pregunté por qué se llamaba así, ¿no? Juana de Arco. Claro, tú piensas, ¿era arquera, como tú dices muy bien? No, no, ella iba con un estandarte blanco, llevaba escudo y espada, pero no era arquera. Tampoco en Domremy, donde se supone que nació, había ningún arco arquitectónico fantástico que pudiese justificar un nombre así, porque como sabes, en esa época no habían apellidos. Y mucha gente, si alguien se ponía un apellido, tenía que ver con un topónimo, tenía que ver con algún, no sé, el del monte o el del río, no sé, me explico. Entonces, en Domremy, que es un villorrio perdido en la Alsacia, sinceramente no hay ningún arco notable arquitectónico. Entonces, la pregunta es, ¿por qué se llamaba así? Cuando además ella nunca se llamó así. Ella nunca se llamó así. ¿eh? Ella se llama Jean la Pucelle, que es Juana la doncella. Nunca se llamó del Arco, nunca. Esto fue una cosa... Claro, yo lo que he llegado bueno, yo creo que a saber es que aquí hay un error, no sé si buscado, intencionado o mira, o mal, pero claro, que no tiene sentido. Y el nombre de ella era Juana del Arca, porque ella era la defensora del Arca de Alianza en Francia. Es decir, ella era telépata y podía comunicarse con el Arca de Alianza, que como todos sabemos era un comunicador con Dios. Así lo Dios, la explica. radio con Dios, sí. Claro, entonces ella era telépata y tenía la capacidad de poder conectar con el Arca y el Arca le indicaba lo que tenía que hacer. Por eso era muy vehemente, era una mujer bueno, dirigió el ejército de la consagración que derrotó a los ingleses en la guerra de los 100 años, aunque la guerra acabó un poco más tarde de su muerte, ¿no? También defiendo en el libro que ella no murió en una pira en el mercado viejo de Rouen, jamás fue quemada, porque ella era de la sangre real, San Royal, Santo Grial, ella era de la dinastía merovingia, que venía de Cristo. O sea, imagínate tú la cosa. Claro, el Vaticano la conocía, y la conocía antes de que naciese. Y entonces el Vaticano no podía matar a Juana de Arco. Entonces mataron a otra desgraciada que quizás se parecía, aunque no habían fotografías entonces, y ella la dejaron libre, por supuesto, que además era hermana bastarda del delfín de Francia. O sea, imagínate tú las de Carlos VII. Esta mujer entraba en estados alterados de conciencia y Exacto, canalizaba... exacto. Canalizaba cosas muy extrañas. Bueno, voy a dejar que la gente disfrute de este libro. Pondremos en la web de mundodesconocido.es donde se puede conseguir para aquellos que estén interesados. Pues allí podrán estar, y en nuestro canal de Telegram y por supuesto en Twitter y en Facebook. Allí colocaremos los lugares donde pueden conseguir este increíble libro en el cual llegas a unas conclusiones sorprendentes. Felipe, eres un pozo, un vasto pozo de sabiduría. Es un placer estar contigo y haber disfrutado durante este tiempo de tu compañía. El placer ha Siempre. sido mío, y además te agradezco mucho la promoción que haces de mi libro, porque es un libro muy rompedor y el que lo lea tiene que estar preparado para leerlo, porque realmente rompo muchos esquemas que no son habituales o que están ya casi dogmáticos, ¿no? No. Yo rompo bastante esto, lo rompo bastante. Pero bueno, te lo agradezco mucho y gracias. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Hemos tratado de los misterios del norte y esa extraña vinculación con la historia que, bueno, pues nos deja casi en un punto en el que sabemos que hay algo, pero no sabemos qué es lo que hay. Pero lo que sí que podemos pensar es que hay ciertos poderes que son sabedores y conocedores de lo que hay en las entrañas de ese curioso archipiélago que es el archipiélago de Svalbard. Lo dejo en este punto y como siempre decimos sin más desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.